mensaje que Dios nos ha dado para compartir con la iglesia, haciendo una comparación entre el llamado que Dios hizo a Nehemías y el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Y voy a tratar de ser bien conciso, bien claro en el mensaje, porque yo creo que es importante que nosotros todos reconozcamos que hemos sido llamados por Dios, que tenemos una tarea que cumplir, que se nos ha encomendado una misión y que Dios espera de nosotros fidelidad, Dios espera compromiso, Dios espera responsabilidad. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 2, versículo 18, lo pueden buscar allí en sus Biblias. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Nehemías capítulo 2, versículo 18, lo tienen en sus Biblias y vamos a leerlo todos juntos. Nehemías capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo juntos. Dice la Biblia: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Háblanos a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nehemías fue un hombre que era copero del rey Artajerjes. Era judío, pero era copero del rey. Y tuvo un llamado de Dios para hacer el propósito de Dios en el momento específico en que se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo se encontraba en una gran afrenta. Había entrado Nabucodonosor a Jerusalén, había destruido la ciudad, los muros estaban caídos, que eran los que defendían la ciudad, y Dios llamó a Nehemías para reconstruir los muros, guiar la reconstrucción de los muros, y para también, junto con esa reconstrucción, despertar en el pueblo un avivamiento espiritual. Ambas cosas. Mientras reconstruían los muros, Dios despertaba en medio de ellos un llamamiento espiritual, algo espiritual. Hay similitudes y diferencias entre el llamamiento de Nehemías y el llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros. Nosotros también hemos recibido un llamado. Y ese llamado de Dios es un llamado espiritual que creemos que va a traer un llamamiento espiritual. No es un llamado a construir muros o a construir un edificio, sino a ganar a uno más para Cristo. Hace años, más de 10 años, en nuestra iglesia, Dios le hizo un llamado a edificar este lugar en que estamos. ¿Es cierto o no? Estaba el pastor Ananías y las manos de la iglesia se unieron, se esforzaron, hicieron una campaña de 3 años llamada Juntos Trabajamos, y con el esfuerzo de toda la iglesia se construyó este santuario. Y ha servido para la gloria de Dios por más de 10 años. Ya van 12 años desde la inauguración de este santuario. ¿Cuánto tiempo duró la construcción? 2 años. 2 o 3 años. O sea, estamos hablando de 15 años. Atrás, la iglesia recibió un llamado de Dios. Hay que construir un nuevo edificio, un nuevo santuario para que Dios manifieste su gloria. Y la gente que estaba en aquella época dijeron sí al llamado de Dios, pusieron manos a la obra, y hoy nosotros disfrutamos del esfuerzo, el trabajo, la batalla, la confianza, la fe de aquellos hermanos que hace 15 años aceptaron el llamado de Dios. Pero hoy el llamado de Dios para nosotros no es a construir un edificio. Ya tenemos el edificio, ¿es verdad o no? Está precioso, esperemos seguir mejorándolo,
estamos bien. El llamado de Dios es que ahora llenemos el edificio, ganemos a uno más para Cristo, que cada domingo todas esas butacas que están vacías estén llenas de personas que conozcan y amen a Dios por encima de todo, porque esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado, ese es el llamado de Dios para tu vida y para mi vida. Ganemos a uno más para Cristo, porque una vida que se gane para Cristo es una vida salva de la condenación del infierno, es una familia que se restaura, es una familia que vive con bien y es una familia que Dios va a utilizar para traer a otros a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos recibido un llamado espiritual. Ahora, el llamado de Dios comienza con el reconocimiento de la realidad. Es el punto número 1 que quiero compartir. En Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3, abran ahí sus Biblias. En Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3, dice la Biblia que palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, de allá de Jerusalén, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, dice Nehemías. ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Cómo Nehemías recibió el llamado? Él preguntó, ¿cómo andan las cosas por allá? Por Judá, por Jerusalén. Y Hanani y algunos varones que habían venido de Judá le dijeron, las cosas no están bien. Estamos en gran mal y afrenta. El muro está destruido, la cosa está en ruina, la ciudad está desbaratada. Dice que cuando oyó eso, Nehemías dice, me senté y ¿qué hizo? Lloré. Lo primero que Nehemías supo es que había un gran problema y él sintió compasión. Fíjense, si usted habla con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, y usted le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? De alguna manera hay algo que puedo hacer por ti. Si Dios estuviera aquí y tú le pedirías algo, ¿qué le pedirías? Y estoy casi seguro que la mayoría te va a decir, tengo problemas familiares, mi matrimonio está en crisis, tengo problemas con mis hijos, tengo lucha en el trabajo, tengo un montón de situaciones que no sé cómo voy a resolver. Pero además, si nosotros hacemos una mirada espiritual, él habla de su situación de lo cotidiano, pero si hacemos una mirada espiritual, nos damos cuenta que aparte de todos esos problemas que tienen el mayor problema que un día van a tener que presentarse ante Dios y van a tener que rendir cuenta por sus pecados. Y si no han sido perdonados por la sangre de Jesucristo, van a sufrir condenación eterna. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es condenación en el infierno, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aparte de todos los problemas que la gente reconoce, nosotros que creemos lo que dice la Biblia, que sabemos en la seguridad de la palabra, sabemos que hay algo más peor todavía, y es la condenación de sus vidas para la eternidad. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 9 que recorría Jesús las aldeas y los pueblos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia, y dice que al ver las multitudes,
La gente al verla dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tal vez alguien que no mirara con la mirada de Jesús podía decir, oye, qué bien le va a esa gente. ¿Ustedes vieron el carro nuevo que se compraron hoy? Esa gente va viento en popa todavía. Tienen carro nuevo, la mujer se operó, se hizo todas las cosas que se hacen las mujeres hoy, se arreglaron el cabello, compraron una casa, no sé qué. Esa gente le va formidable. Pero si miramos con la mirada de Jesús, nos damos cuenta que aunque lo tengan todo, si no tienen a Cristo, no tienen nada, porque le falta la vida eterna y la paz de sus almas. Por eso hay un cántico que cantamos en Cuba cuando yo era niño que decía, el rico tiene pero le falta todo. La salvación, que es el único tesoro. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo al Señor, tengo al Señor, tengo al Señor, que es el único tesoro. Y si nosotros no miramos a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos con los ojos espirituales y nos damos cuenta que si no tienen a Cristo, están metidos en un gran problema y en una gran afrenta, entonces no se van a conmover nuestros corazones. Hay que mirar con la mirada de Jesús. Segundo lugar, el llamado de Dios es para aquellos que tienen un corazón compasivo. Cuando Nehemías oyó que estaban mal, hermano, ¿qué hizo? Se sentó y ¿qué hizo? Lloró. ¿Por qué lloró? Porque le dolía el dolor de aquella gente. Nehemías no tenía problema, él estaba muy bien. Él era copero del rey. ¿Ustedes saben lo que es eso? Le servía la copa de vino en el rey. Él seleccionaba el mejor vino. Era compañero de profesión de Ronnie. Ronnie le ha servido vino hasta la familia Bush, o sea, y él era compañero ahí de profesión, servía. Ese era un cargo de sumamente confiable, porque podían envenenar al rey. Entonces, solamente alguien bien confiable podía servir el vino, tenía una buena posición, una buena reputación, tenía un montón de cosas. Él decía, yo no tengo problema. Él no tenía problema. Pero él podía sentir el dolor de aquel que sí tenía el problema. Y la palabra compasión en la Biblia significa ponerse en los zapatos de los demás. Sentir lo que el otro puede llegar a sentir. Poder que nuestros corazones puedan latir como el corazón del otro. La compasión es cuando tú ves a alguien en una afrenta, en un problema, cuando hay un matrimonio en crisis, padres luchando con hijos, familias tratando de salir adelante, que no tienen trabajo, que pasan necesidades, lucha y que no tienen a Cristo. Entonces tú sientes esa compasión, ese dolor por esas personas. Y el llamado de Dios es para gente compasiva. Por eso dijo la Biblia que Jesús al ver la multitud tuvo compasión de ellas. La palabra compasión en la Biblia es la misma palabra para misericordia, que traducida literalmente significa que se le remueven las entrañas. Hay una conmoción interior tratando de sentir el dolor del otro y ayudarlo. Por eso dice la Biblia que Nehemías se sentó y lloró. Porque tuvo, ¿qué cosa? Compasión. Y el llamado de Dios es para los compasivos. ¿Saben, hermano? Tú y yo no vamos a ganar a uno más para Cristo si no tenemos compasión. Porque cuando hablamos de Cristo lo hacemos por amor. No queremos ganar a nadie para una religión, ni tan siquiera nuestra meta es que venga a la iglesia. Nuestra meta es que conozca a Cristo y que sea salvo por la gracia del Señor. Y para eso hay que amar. El apóstol Pablo escribió, cuando escribió a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve, nos hace en el interior arder. Hay una conmoción interna. Pensando en esto, decía Pablo, que si Cristo murió por todos,
para salvarlo, para darle vida. ¿Cómo vamos a permitir que se pierdan? Y no se puede evangelizar, no se puede hablar de Cristo si no tenemos compasión. Si no decimos, esta familia necesita a Dios. Mi amigo necesita a Dios. Mi vecino necesita a Dios. Mi mamá y mi papá necesitan a Dios. Mis hermanos necesitan a Dios. Mis sobrinos necesitan a Cristo. Porque los amo, quiero que conozcan al Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el llamado de Dios es para los que tienen corazones compasivos. Y tal vez una cosa que podemos orar en esta mañana es decir, Señor, dame un corazón compasivo. Ustedes saben, ¿qué es lo contrario para las personas compasivas? Egoístas. Los compasivos se duelen con el dolor de los demás y los egoístas o los indiferentes no le importa. ¿Ustedes no han conocido gente así que no le importa? Que son indiferentes al dolor del otro. No somos nosotros indiferentes a la necesidad espiritual que tienen los demás. Porque nosotros hemos sido depositarios, hemos recibido el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo en nuestros corazones nos impulsa a hablarle a otros del Señor para que puedan recibir lo mismo que tenemos nosotros. Tercer lugar, el llamado de Dios es más grande que tu fuerza. Antes de hablar sobre esto, había puesto aquí un testimonio, ¿no? Que quiero compartir con ustedes, dice. Y quiero compartir, hace un tiempo atrás, un hermano me dijo, pastor, ya yo no quiero perder mi tiempo cayéndole atrás a los cristianos para que vengan a la iglesia. O tratando de que los cristianos no se enojen si no lo llaman. Yo quiero gastar mi tiempo en alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo y en discipularlos para que comiencen a caminar sujetos de la mano del Señor. Me pareció algo extraordinario. Gran parte de nuestro tiempo lo gastamos tratando de que los que ya son cristianos vengan a la iglesia y lo llamamos, hermanito, ven a la iglesia, hermanito, ven. Y eso está bien porque dice la Biblia que tenemos que alentarnos unos a otros. Y hay cristianos que son cristianos hace 40 años y se enojan, pues dicen, no, a mí no me llamaron. Están sentados esperando que lo llamen, que lo visiten, que lo vengan a buscar para ir a la iglesia cuando ya deberían ser responsables ante Dios de su vida espiritual. Y en vez de estar pensando en ellos, que me cuiden, que me oren, que me inviten, que me busquen, deberían estar pensando con compasión, Señor, úsame para ir a otros, úsame para llamar a otros, úsame para bendecir a otros, úsame para orar por otros, úsame para que otros te puedan conocer. ¿Y es verdad o no, hermano? Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, porque aquí en esta iglesia no pasa eso. Estamos hablando de otra iglesia. Pero si usted tiene la tendencia a sentarse para que los otros cristianos se ocupen de usted, ya usted es cristiano. Ya usted conoció a Cristo. Ya usted es salvo. Usted tiene que orar para que Dios le dé compasión para ganar a otros para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no implica que si usted tiene una necesidad, usted puede decir, oren por mí, estoy enfermo, estoy necesitado. Eso está bien. La Biblia dice que debemos orar, ¿qué cosa? Los unos por los otros. Pero hay cristianos que lo visitas, viene ese domingo siguiente y después no vuelve hasta que no lo vuelvas a visitar. Y ya son cristianos, se bautizaron, entendieron que Cristo murió por ellos, pero no han crecido, no han madurado, porque un paso de madurez es darse cuenta de que el mundo no gira alrededor de nosotros y que Dios nos ha llamado para una misión, para proclamar
que en Cristo hay vida y hay esperanza, para salvar al mundo para Cristo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Número 3, sigo. El llamado de Dios es más allá que tu fuerza. Miren, Nehemías se sentó, ¿lo dijimos o no? Se sentó, lloró, hizo duelo, y después ¿qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Ayunó y ¿qué cosa? Oró. ¿Por qué ayunó y oró, hermano? Porque Nehemías sabía que él no tenía manera de hacer una cosa tan grande en favor de su pueblo. ¿De dónde iba a sacar los recursos? ¿De dónde iba a sacarla? Además, iba a llegar al pueblo, iba a decir, yo soy el Salvador, y el pueblo dice, ¿quién tú eres? ¿De dónde saliste? ¿Es verdad o no? El llamado de Dios es más allá que tu fuerza. Usted no puede convertir a nadie. Es más, usted no puede ni cambiarse usted mismo. ¿Cuántas veces usted ha querido cambiar cosas en su vida y no ha podido? Ha tenido que decirle, Señor, cámbiame, ayúdame con este carácter de perro que tengo. Cámbiame. Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame para no hacer esto que tengo. Ni nosotros mismos nos podemos cambiar. Necesitamos la ayuda de ¿quién? De Dios. Yo llevo 20 años tratando de cambiar a mi esposa y no he podido. Eso nada más se necesita un milagro de Dios. ¿Cuántas esposas llevan tiempo tratando de cambiar al esposo? ¿Cómo podemos nosotros cambiar a los demás? No podemos. ¿Cómo podemos nosotros ganar a uno más para Cristo con nuestra fuerza? No podemos. Necesitamos la ayuda de ¿quién? De Dios. Señor, ayúdanos. Señor, úsanos. Señor, danos palabras. Señor, llénanos de tu poder. Porque por la compasión yo quiero que se convierta mi mamá, mis hermanos, mi primo, mi sobrino, mi compañero de trabajo. Pero yo no sé cómo hacerlo. No puedo, no tengo la capacidad. Pero si tú me usas, yo lo haré en tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan. Él le dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda nación, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas esas cosas que os he mandado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Salieron corriendo, le dijo, no, espérense un momento. No se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces, después que sean investidos del poder de Dios, de la plenitud del Espíritu, de la capacidad del cielo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ganarán a uno más para Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo, pero antes necesitas la plenitud de Dios en tu vida. Y esa plenitud es la que tenemos que clamar. Señor, no quiero vivir para mí, sino para ti. Yo quiero que el poder del Espíritu me unce para tu gloria. Yo quiero ser un instrumento de tu paz. Yo quiero ser un instrumento de tu amor. Bendito sea el nombre del Señor. Hace unos domingos atrás, estuvo con nosotros mi primo. Se fue a la Florida. Y por muchos años mi primo, mi tío, el papá de mi hermano, ellos eran hijos de pastores, mis abuelos eran pastores. Pero mi tío se metió en toda la revolución cubana y el comunismo y todo, y se alejó de Dios y no permitió que sus hijos nunca fueran a la iglesia. Y hace 2 años, cuando íbamos a una brigada misionera en Cuba, Dios puso en mi corazón, ¿por qué no oras por él? Y empecé a orar por mi primo. Lo invité que estuviera conmigo esa semana en Cuba. Y el día miércoles, predicando un mensaje para 500 universitarios en la ciudad de Santiago de Cuba, él entregó su vida al Señor. Él quedó en Cuba, se bautizó, ha servido al Señor, está sirviendo al Señor, ahora vino a Estados Unidos y él tiene a Cristo en su corazón. Yo no pude hacer eso. Mis abuelos nunca lo pudieron hacer en la vida de él. De niño mis abuelos nos sentaban a todos en el piso de la casa de mi abuela y ellos nos hablaban de la palabra, oraban con nosotros, lo que el pastor Guillermo nos decía, sembraban la semilla en nosotros, pero
cuando mis abuelos querían llevarlo a la iglesia, yo le decía, abuela, no. No lo pudo hacer mi abuelo, no lo pudo hacer mi abuela, no lo pudo hacer nadie, ni tan siquiera lo pude hacer yo. Lo pudo hacer Dios. Porque antes de predicar, ¿qué hice? Oré. Le dije, Señor, yo no sé cómo lo puedes hacer, pero tú lo puedes hacer. Todo el equipo misionero le dije, oremos por mi primo. Y cuando estuvimos allí entregó su vida al Señor. Ni tú solo puedes, quieres que se conviertan gente. Ora tú, ora con otros, clama a Dios, porque es una tarea mayor que lo que tú puedes hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarto lugar, el llamado de Dios implica un plan intencional. En Nehemías capítulo 2, hermano, dice que él estaba así donde estaba el rey y tenía la cara muy triste. Y entonces el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y dice que él oró a Dios. Fíjense, hasta para hablar con el rey, ¿qué hizo? Pidió a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Dice que oró a Dios y le dijo, es que mi pueblo allá en Jerusalén, en Judá, está en gran afrenta, la ciudad destruida, le dijo todo lo que estaba pasando porque estaba triste. Y después le dijo el rey, ¿y tú qué quieres que hacer? ¿Qué necesitas? Y usted sabe lo que hizo Nehemías. Sacó una lista y dijo, mira, necesito clavo, que me dé permiso para buscar madera, dame permiso con lo que... Tenía qué cosa, todo un plan. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo. Sí, Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por quién? Por el fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Y qué hizo, hermano? Oró ahí mismo, con los ojos abiertos. Dijo, Señor, ayúdame. Dice, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Tú envíame, yo lo haré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le di la señal de los tiempos. Fíjense, Nehemías sabía cuánto tiempo le iba a tomar. Y dice, mira, si tú me das, yo voy y vengo en tal fecha. ¿Lo tenía planificado o no? Y miren, dije, además dije al rey, si le place al rey, que me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, él tenía planificado todo. Yo necesito tanto tiempo, necesito un permiso, necesito madera, necesito esto, necesito qué cosa. Todo. El llamado de Dios implica un plan intencional. Usted no puede levantarse por la mañana y decir, bueno, algún día yo voy a ganar uno más para Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted nunca lo va a ganar. Usted necesita un plan. Todos ustedes tienen sus boletines y tienen este material que le dieron a la entrada del edificio. ¿Es cierto o no? Aquí habla de un plan de juego. ¿Cómo ganar a personas para Cristo? No lo vamos a leer todo. Pero ahí está, léalo. ¿Cómo hacerlo intencionalmente? Cuando uno va a jugar, va a entrar en el juego, hay una estrategia. ¿Es cierto o no? Conoce al equipo contrario, sabe cuáles son las debilidades y se plantea una estrategia, un plan de juego. Así también no podemos hacer la tarea más importante del universo, que es ganar alguno más para Cristo, espontáneamente, como surja, como sea, como el Espíritu nos indique. Bueno, el Espíritu nos indica a tener un plan.
Y aquí está el plan de juego, usted lo va a leer. Es muy parecido a los que ya hicimos nosotros con las tarjetas, ¿qué cosa? Naranja. Identificar a 5, orar por ellos, invertir tiempo a invitarlo a venir al culto. Cada vez que ha venido una persona que no ha conocido a Cristo a este lugar, Dios ha tocado su corazón, aun cuando no ha levantado su mano. El domingo pasado predicamos el Evangelio. El hermano Guillermo predicó. Al final yo hice un llamado. Había un matrimonio aquí que lloraron. Al final yo dije, levante su mano. No la levantaron. Dije, hoy nadie se entregó al Señor. Pero cuando salieron de este lugar, el hermano Omar y Isabel, que los habían invitado, lo llevaron a su casa. Y allí ellos le dijeron, yo hice la oración. Y ellos lo llevaron a una confirmación en Cristo y ganaron 2 más para Cristo, un matrimonio en crisis. Cada vez que alguien entra a este lugar, el Espíritu de Dios lo toca, porque Dios está en este lugar. Y no importa quién predique, no importa quién diga, es Dios el que mueve corazones y toca las vidas. Entonces hay que trabajar para el Señor. Y hay que hacerlo intencional. Aquí está, identificar, orar, invertir, invitar. Bendito sea el nombre del Señor. También entre su material están estas tarjeticas, donde tiene el plan de salvación en la parte de atrás. ¿Es cierto o no? Aprenda cómo compartir a Cristo usando el plan de salvación y cada día levantarse. Ore al Señor y diga, Señor, este es un día que tú me regalas. Úsame para hablarle a otro de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hágalo intencional. Número 5. El llamado de Dios siempre implica sacrificio. ¿Escucharon eso? Siempre implica un sacrificio. Nehemías estaba cómodo en el palacio. ¿Ustedes creen que estaba cómodo o no estaba cómodo, hermano? Sin embargo, él estaba dispuesto a dejar su comodidad para ir a ayudar a su pueblo. ¿Es cierto o no? Porque Dios le hizo un llamado y él dice, Señor, dejo mi comodidad del palacio para ir a ayudar a ¿quién? A mi pueblo. Miren, cuando uno léanse toda la historia de Nehemías, es fascinante. Ustedes saben, llegó un momento de tanto trabajo que dormían con un ojo cerrado y un ojo abierto, porque habían enemigos. Y saben, Nehemías le prohibió al pueblo hasta que se quitaran la ropa para dormir. Había que dormir vestido y con la espada, por si acaso. Y mientras unos velaban, los otros trabajaban y hubo un gran sacrificio para llevar adelante el proyecto de Dios. Y hay que sacrificarse para ganar a uno más para Cristo. Hay que dejar la comodidad de la casa, hay que invitar a la gente, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero diciendo vamos a comer juntos, vamos a compartir, te voy a dedicar mi tiempo, te voy a dedicar mi vida, pero yo quiero en el nombre del Señor y por la gracia del cielo que tú te puedas encontrar con el Salvador. Dice, ay, ¿qué va? Hace mucho calor para ir a visitar a nadie. Óigame, usted sabe que el Señor el Señor no le importa tu comodidad. Usted sabe lo que a Dios le importa, que las vidas sean salvas. Porque por eso Él murió en la cruz. Él murió en la cruz no para que tú estés cómodo ni yo esté cómodo. Él murió en la cruz para que las vidas se salven. Bendito sea el nombre del Señor. El otro día estaba leyendo un libro llamado Radical, de David Platt. Y él compartía una experiencia que estuvo en Asia, en un lugar donde la iglesia era perseguida. Y tuvo que caminar cerca de 3 horas por caminos y montañas para llegar a un lugar, a una choza, con una pequeña luz. Y empezaron a llegar gente. Y allí se sentaron en el piso, en un lugar frío, incómodo. Y adoraron al Señor, cantaron a Dios, escucharon su palabra. Y había uno en la puerta porque si lo agarraban dando culto a Dios, todos eran condenados a muerte. Y él en aquel lugar sentado, en todo ese lugar no tan cómodo como el que tenemos, él se preguntó,
Si en mi iglesia en los Estados Unidos no hubiera aire acondicionado, ¿vendrían el domingo la gente a adorar a Dios? Si no hubiera bancas cómodas, ¿vendrían a adorar a Dios? ¿Qué es lo que mueve el corazón de mi gente para adorar a Dios? ¿La comodidad o el amor por el Padre? Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios no está interesado en tu comodidad o en mi comodidad. Él está interesado en salvar a la gente. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo más importante para el Señor no es que usted se compre un Tempur-Pedic para que duerma cómodo, aunque si se lo compre está bien. Cómprese el Tempur-Pedic, pero también dedique tiempo y sacrifíquese para ganar a uno más para Cristo, porque no se gana a uno más para Cristo si no se sacrifica. Si no se sacrifica. Bendito sea el nombre del Señor. Implica un sacrificio. Otro punto. El llamado de Dios es para todos. Dice, bueno, eso es para el pastor. No, no es para el pastor. Es para todos. Cuando Nehemías llegó allí a la ciudad de Jerusalén, le dijo al pueblo, le contó, le dije, ¿saben qué? Le contó su historia, cómo había sucedido todo, cómo él había orado a Dios y cómo halló gracia ante el rey y cómo Dios había bendecido su vida y cómo Dios quería restaurar la ciudad. Él le contó, miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos ¿para qué? Para bien. Fíjense que él no dijo, el pueblo podía haber dicho, bueno, si Dios está contigo, hazlo. El llamado de Dios es para todos. El llamado de ganar a uno más para Cristo es para todos, para el pastor y para la esposa del pastor y para los hijos del pastor y para los diáconos y las esposas de los diáconos y los líderes de cada ministerio y cada hermano de la iglesia, desde el que se convirtió hace 40 años hasta el que se convirtió la semana pasada. Es un llamado para todos. Y es de Dios. No es del pastor, es de Dios. Y es para todos. Y como iglesia debemos levantarnos y decir, levantémonos y edifiquemos, ganemos a uno más para Cristo, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es para todos, no es para mí solo, es para mí. Y tengo una gran carga sobre mi corazón sobre eso. Y estoy predicando el evangelio a Vicente y otros 20. Y si Dios quiere, en el mes de noviembre voy a ir a El Salvador 5 días a una campaña evangelística. Porque el anhelo es que Dios me use para que las personas conozcan a Cristo. Pero no es solo para mí, es también para ti y para todos. ¿Y saben qué, hermano? Lo voy a decir con tristeza. A veces los que llevan más tiempo en la iglesia son los que menos se preocupan por hacerlo. Porque han perdido su primer amor. Como Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, tú trabajas, tienes arduo trabajo y paciencia, tienes buena teología, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y a veces los que llevamos más tiempo en la iglesia son los que menos nos motivamos a alcanzar a otro para Cristo, porque estamos trabajando en la iglesia, sirviendo, enseñando, haciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero nos olvidamos que la tarea principal, lo más importante que podemos hacer para Dios es ganar a uno más para Cristo. Bendito sea su nombre. Es para todos. Otro punto. El llamado de Dios tendrá enemigos. Hay gente que no va a querer.
Incluso a veces Dios puede usar a gente cercana Satanás puede utilizar a gente cercana, hasta cristiana, para que usted no haga lo que tiene que hacer. E incluso puede ser su esposa o su esposo o alguien. Dice, vamos a invitar a esta familia a predicarle de Cristo. Dice, no, yo estoy cansado. No sé, que empiecen a poner excusas. Hasta cristianos Satanás puede usar. No usó a Pedro, hermano. Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén y voy a morir por todo. Y Pedro le dijo, no vayas, que no te acontezca eso. Y ustedes saben qué le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no era Pedro, era Satanás, que estaba usando a Pedro para obstaculizar el plan de Dios. Y Dios va a levantar enemigos. Usted va a decir, vamos a predicarle esto, y ese día va a tener una discusión con su esposa o con su esposo, o sus hijos porque Satanás va a tratar de poner, ¿qué cosa? Obstáculos. Y va a tratar de poner desánimo. Miren, el otro punto dice que hay veces que desciende el entusiasmo en el llamado. Lean en el capítulo 4, miren. No puedo predicar todo el libro de Nehemías. Pero en el capítulo 4, hermanos, versículos 6, 10 y 14. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. Porque el pueblo tuvo ánimo, ¿para qué? Para trabajar. Pero después de esa mitad, miren el versículo 10, dice, y dijo Judá, o sea el pueblo, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. ¿Y qué dijeron, hermano? No podemos, ya está, no podemos. ¿Qué dijeron? Se desanimaron, ¿es verdad o no? Tenían enemigos, la fuerza era mucho, dice, no podemos. Lean junto conmigo el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, miren lo que dijo Nehemías, no temáis delante de quién, de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestra casa, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Cada uno a qué cosa, a su tarea. A veces hay enemigos, obstáculos, y hacen que el entusiasmo, ¿qué cosa? Decaiga. Lo interesante de todo es que fue a mitad de la obra. Ahí, la muralla está construida, ¿qué cosa? La mitad. Estamos a mitad de año, un poquito pasado ya. Y tal vez usted se propuso en su corazón, Señor, úsame para ganar uno más para ti a principios de año. Tú sentiste ese llamado de Dios en tu vida. Pero pasaron el tiempo, las luchas, el trabajo, esto, lo otro, han ido quitando, ¿qué cosa? El entusiasmo. Y Dios te dice, no tengas temor, levántate. Acuérdate de tu Dios. Recobre el entusiasmo. Sal de aquí con el corazón lleno de la presencia de Dios y del poder del Espíritu para ganar al mundo para Cristo. Porque Dios está contigo. Él es tu Dios. Él quiere usarte para su gloria. Él quiere salvar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿saben qué, hermano? Nada detiene el llamado de Dios. En Nehemías capítulo 6, versículo 15, léanlo todo conmigo. Nehemías capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? Leemos. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliul en 52 días. ¿Qué significa eso, hermano? Que a lo que Dios te llama es posible. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los filipenses, dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra no lo va a dejar a la mitad, ni en 3/4, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo, porque Dios es un Dios fiel. Dios nos ha hecho un llamado de ganar a uno más para Cristo. Él lo va a hacer. Pongámonos en sus manos.
clamemos a Dios, levantémonos y esforcémonos y trabajemos, porque muchas vidas van a conocer a Dios por el testimonio de Templo Bautista de South Houston, porque tú y yo vamos a ser instrumento en las manos de Dios para alcanzar a muchos para Cristo. Bendito sea su nombre. Este año se han adicionado 32 nuevos miembros a la iglesia. 14 bautismos, 18 por testimonio. Y cualquier iglesia hispana, yo creo, que en un año se adicionan 32 nuevos miembros, estarían contentos. Y estábamos contentos. Pero no es suficiente, no es suficiente. Porque Dios quiere usarnos a nosotros para algo más. Dios quiere que esta iglesia se multiplique. Porque muchos conozcan a Cristo y sus vidas cambien. Porque Él nos ha hecho un llamado. ¿Y saben qué, hermanos? No hay gozo más sublime para un hijo de Dios de que Dios te use para ganar a uno más para Cristo. Si usted todavía no ha ganado nunca en su vida, hay cristianos que no han ganado nunca en su vida a uno para Cristo. No saben lo que es el gozo. Pero aquellos que hemos hablado del Señor y hemos visto cómo las personas se entregan al Señor, su vida cambia, sus matrimonios se restauran, la paz de Dios llega a sus hogares, la bendición del cielo llega a su vida. Para aquellos que lo hemos experimentado, le podemos decir, no hay una alegría más grande en el corazón de saber que Dios nos usa para ganar a uno más para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo hoy no voy a hacer un llamado. Si alguien trajo alguna visita, o alguien está de visita, o alguien no ha entregado su vida a Cristo, reciba a Cristo en su corazón. Y si usted trajo a alguien, hoy a la tarde, explíquele el plan de salvación. Está en su tarjetica. Hoy el llamado es para la iglesia, para todos los cristianos. Es un llamado a ponernos de pie y decir, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Hay mucha gente que necesita de tu paz. Hay mucha gente que necesita de tu bendición. Hay mucha gente que necesita ser salva por la gracia de Dios. Porque no se trata de una religión. Se trata de tener al Salvador en las vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitar que nos pongamos toda la iglesia en pie. Quiero invitar al pastor Ananías que él venga aquí al frente.